Advertencia. Este podcast contiene largas sesiones de opinión. El respaldo científico de sus participantes es nulo y la verdad es que su participación es el resultado de que los domingos sean insoportables en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Si tiene algo mejor que hacer, hágalo. El año 2020 nos reventó en la cara. Como si hubieran sido 10 años, se fue lentamente y con él el mundo como lo conocíamos. Ahora es tiempo del año 2021 y como si fuera una competencia, se ha presentado ya con temas de la mayor importancia, como con prisa. No sabemos si para arreglar el entuerto que dejó el año pasado o para igualarlo. Pero la humanidad ya está preparada, curtida pues. Y en las esferas aparte, queremos hacer un recuento de la agenda mundial. Acompáñanos y prepárese para lo que nos traerá el 2021. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Pero todo tiene un límite. Las racias No tienen llenadera. Mientras al pueblo solo le entregan migajas. Frijol con gorgojo. I love the Mexican people and their spirit. But the country of Mexico is killing us, killing us, killing us, killing us, killing us. Nosotros queremos construir el socialismo. Mándalos por un tubo. No te Hola, queridas y queridos Esfirelivers. Comenzamos con nuestro primer programa de la segunda temporada. Ya les platicamos qué hicimos durante todo este tiempo, así que en este momento solo los voy a invitar con Minar a que nos visiten y nos contacten a través de nuestras plataformas sociales y nuestro correo electrónico. Ya saben, Esferas Aparte en Instagram, en Facebook, hasta en YouTube. También el correo electrónico esferasaparte@gmail.com y nuestra página en internet esferasaparte.wordpress.com. Ahí van a encontrar algunas de las cosas que comentamos aquí, ¿no? Pues vamos a iniciar. Hemos decidido empezar con el tema más importante la agenda para 2021. La verdad es que está muy raquítica porque todo se lo va a llevar, prácticamente el tema va a ser COVID y para eso tenemos un bloque que es el que sigue, pero vamos a platicar de lo que hay, de lo que encontramos. Hay unas cosas que ya sucedieron, el tiempo no perdona y pues para empezar, antes lo más importante es presentar a mis queridos amigos y compañeros en este proyecto y en la vida. Somos compañeros de vida todos, ya saben de nosotros. En estricto orden alfabético, mi queridísimo Alejandro Castro Jaimes, bienvenido. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos, podcast escuchas, Esferilivers. ¿Cómo les va? Lo de esferas, aparte, es porque después de un año de pandemia, ya somos unas esferas completitas. Ah, bueno, el coronavirus tiene forma esfera, ¿eh? Déjenme También. Y nosotros, cabrón. Nosotros sí, Ojo, por supuesto. ¿Coincidencia? No lo creo. Lo creo. Como pudieron escuchar, también nos acompaña, como siempre, nuestro queridísimo José Luis Pérez Sandoval. Querido Pepe, bienvenido. Hola, muchas gracias.
muy contento de estar de vuelta para esta segunda temporada. Muchas gracias a ustedes. Ale, gracias. Ale, Pepe. perdón, Mayito, gracias. ¿Cómo están? Un saludo también a las esferas y esferos. Mucho gusto de volver a estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Oigan, pues vamos a dar inicio a este show que es Esferas Aparte y la Agenda 2021. Bien, como comencé diciendo, la verdad es que así como el año pasado fue la novedad COVID, este año seguiremos hablando de lo mismo. COVID, hay Ya no muchas tan cosas alrededor novedoso. de esto. Y tapan la agenda de cosas que incluso interfieren en cosas importantes que podrían o deberán de suceder este año, ¿no? Entonces, estamos empezando, es febrero, y hay que hablar de cosas que ya sucedieron, importantes. Lo más importante es el tema de, uno, Biden y su toma de protesta. Y 10 días antes, el desmadre que armó nuestro queridísimo amigo Trump, ¿no? Con toda su gente entrando en el Capitolio. Yo lo que dije. son temas que ya hemos platicado, Si no gana, platicamos la temporada arrebata. pasada. Claro. Sí, sí. Son temas que ya platicamos, Alejandro. A toro pasado. Sí. Lo platicamos en el programa de las elecciones el año pasado. O sea, yo decía, si no gana, arrebata. ¿Por qué? Y hay cosas importantes alrededor de Trump. No por Trump en sí mismo, sino lo que representa. Y es algo que siempre estamos hablando todo el tiempo, ¿no? Sí. El que seas presidente, el que seas el jefe de un partido, el que estés al frente de una organización política, no es que tú seas el único, el mandamás, sino que representas un grupo. Y todo lo que está detrás de ti, intereses, grupos políticos, subgrupos, subintereses, corrientes, etcétera, no vienen solos. Entonces, el que Trump anunciara con mucho tiempo que iba a haber un problema, que se dio el problema, y además la reacción que hubo del establishment fue una reacción virulenta, la platicaremos después, pero la forma en que se da la reacción, cortarte el Twitter, cortarte Facebook, cortarte la comunicación, el seguimiento de sus grupos políticos, estés de acuerdo o no, las bases políticas en las que supuestamente está cimentado Estados Unidos, free speech, libertad de discurso, libertad de culto, no se están garantizando ahí. Entonces, es un giro muy importante del mismo establishment. Y ojo con eso. Después lo vamos a platicar con más detenimiento y calma. Sí, un poquito ahí lo que ha quedado demostrado en estos últimos días. Iniciamos el año de manera tremenda. Lo que ha quedado demostrado ahí en estos pocos días del nuevo año es, como lo decían algunos analistas, es la muerte de la excepcionalidad estadounidense, ¿no? Esto que tú acabas de comentar, todos los valores en los que supuestamente está asentado el sistema político y social y económico de los Estados Unidos, pues se están viendo como un verdadero choro, ¿no? Es un chorazo ese que se aventaban ellos y nomás ellos se creían. Aquí lo que está en juego es la excepcionalidad de los Estados Unidos, ¿no? Se terminan viendo prácticamente, muchos también lo dijeron, como una república bananera, ¿no? ¿Cuándo te hubieras imaginado eso? Y esto nada más es para empezar el año, ¿no? Vamos a ver cómo se pone después. Claro, a ver, Mi pregunta sería... Perdón, Mario, Sí. pero mi Sí, pregunta Alex. sería esto del adjetivo de república bananera que estuvo tan de moda hace un mes, sobre todo entre el 15 de diciembre y 15 de enero, que la república bananera, que ahí estaba Estados Unidos en el espejo de lo que intervenía hace 50 años, en realidad, de acuerdo a mi opinión, no es que haya cambiado nada, simplemente quedó evidenciado. Uh-huh. Y ese es el gran paso, digamos. Todo lo que se viene hablando de que el establishment, los famosos halcones, Mario los mencionaba mucho, todo lo que hablamos el año pasado, está muy marcado, está muy evidenciado.
la toma de posesión mediática, el pretexto de que el COVID, la pandemia, vamos a hacer un circo mediático porque no puede asistir la gente. ¿Tú lo crees? No, ni siquiera es porque el circo esté bien o no, el espectáculo, que vaya J-Lo o no, sino la envergadura que toma para que este señor jure su posesión y siga adelante. Es impresionante. O sea, es el establishment mostrando músculo. Sí. Bueno, a ver, sí se plantean varios problemas, ¿no? Uno tiene que ver con el enardecimiento social, ¿no? Hay un conflicto social importante en Estados Unidos, ya lo hemos platicado, que ahora ahí está, con todo, ese es uno de los primeros retos que hay, y con esto que mencionabas de los simbolismos de la toma de posesión de Biden, es lo que se trata de apagar. Es decir, lo que se quiere demostrar es que, me parece, que es más fuerte y más numeroso el abanico cultural y racial en Estados Unidos que los supremacistas, con todo y el desmadre que armaron en el Capitolio, ¿no? Que también eso te plantea otro tema. A ver, ustedes recordarán que meses atrás, no tantos, bueno, casi un año después, Trump mandó sacar con granaderos, con la Guardia Nacional, una protesta pacífica, un plantón pacífico para ir a rezar y levantar la Biblia fuera de la iglesia en el Capitolio, ¿no? Sí. ¿Lo recuerdan? Una manifestación pacífica. Ajá. Acá tenemos una reacción tardía de la Guardia Nacional ante una horda enardecida con palos, piedras y fogatas y mechas, ¿no? Para quemar el Capitolio, cabrón. Antorchas para quemar el Capitolio. Parecía y los una Simpson, reacción ¿no? tardía de la Guardia Nacional, ¿no? Sí hubo muertos, finalmente sí hubo muertos. Reacción tardía. Reacción tardía, ¿no? Sí hubo. Tardaron un chorro, ¿no? Es decir, si hubieran sido los de Black Lives Matter, seguramente no los dejan llegar ni a una cuadra del pinche Capitolio, ¿no? O sea, ya no digas meterte. Sí, esas eran las voces en contra, ¿no? O digamos, a favor de la democracia. Pero también tienes el otro lado. Y no estoy defendiendo a Trump en ningún sentido. De hecho, en su momento lo hablaremos. Pero ojo, el que el propio presidente en funciones sea censurado por medios privados y que tenga un impacto en la opinión pública. Ojo, me regreso a Churchill en la Segunda Guerra Mundial, en 1939 y 41, cuando tenía que lidiar con la contrainteligencia contrainteligencia rusa y alemana. Decía, yo no conozco a la opinión pública, conozco las opiniones publicadas, pero no hay opinión pública. Y este es el mismo caso. No, digamos, la opinión pública ahora sí es más pública de lo que Churchill se pudiera imaginar. Todo el mundo hablando en su... Claro, ahí está. O sea, es un problema real. Y son de las cosas, por eso lo elegí como parte de los temas de la agenda, son de las cosas que hay que resolver o que Estados Unidos y su gobierno tiene que resolver inmediatamente, ¿no? Es parte de lo que vamos a tener durante el año, ¿no? El tema de la migración en Estados Unidos, porque es una de las zonas en el mundo donde mayor migración hay, naturalmente, ¿no? Y que se vio, muy atacada, ¿no? Muy atacada desde el gobierno de Estados Unidos. Una política gubernamental muy agresiva en contra de la migración, que finalmente, ese ya es otro tema, pero pues la migración es natural, ¿no? Sí. Es una de las características del ser humano. Son de las cosas a las que nos vamos a encontrar. Tengo una pregunta.
¿Tú crees que sea una política agresiva, siendo que en números no se deportaron ni a México ni a Centroamérica tantos migrantes y en la historia como Obama? Es que es diferente. Habrá que analizarlo, Alejandro, pero es diferente. Porque Sí, a lo mejor aquí lo interesante es que no los dejaron llegar, ¿no? Exacto. Es decir, No. se Olvídate les de hizo, eso. espérame, se les hizo manita de puerco, a los gobiernos en Guatemala. Digo, el caso de México es Paradigmático. es muy representativo, ¿no? Pero con nosotros fueron buena onda, cabrón. Pregúntales cómo fue a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, sobre todo a El Salvador, y a Honduras, que son cunas de las más peligrosas e importantes bandas de pandilleros en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo les fue con ellos? O sea, ¿cómo les fue a ellos? Entonces, es diferente, güey. Claro que es diferente. Pues sí, no los llegaron. O sea, no los dejaron llegar. ver, Es más, el que tengas un... no vas a deportar, espérame, no puedes deportar a gente que ni siquiera has aceptado, güey. Es decir, en México estuvimos detenidos como, digamos, no se llamó así, pero es tercer país, ¿no? Ajá. A gente que quería entrar. Aquí los tenían detenidos. Tu colchón. Claro, Sí. no, tu muro de contención, cabrón. Claro. Pero el tema... Mi pregunta de fondo es, ¿por qué no pensaste en un muro de contención antes? O sea, yo no te estoy hablando de que esté bien o mal. De hecho, me parece que está mal. Porque estoy de acuerdo. La migración es natural. Y Estados Unidos supuestamente se construye sobre... La tierra de migrantes. Sí. Ajá. Entonces es contradictorio. Pero a ver. Tienes una tierra de migrantes que está tratando de detener el flujo de migrantes. Y en los años de Obama tienes el mayor flujo de migrantes regresados a sus países de origen. Por una administración supuestamente pro-migrante. Los números no te ayudan. Entonces, ¿por qué no hiciste un programa de acolchonamiento, de ayuda, de desarrollo político, social, económico antes? Pues Olvídate porque de Trump. A ver, güey. Recordemos que la famosa reforma migratoria en Estados Unidos tiene 30 años tratando de ser, ¿no? Y que se interrumpió. Ya cuando decía Fox que estuvo a punto de lograrlo en los 2000s, pues vino todo el desmadre todo el desmadre de las Torres Gemelas, ¿no? Y eso, pues, desvió la atención. Y además se sentaron los halcones. O sea, es decir, esto es resultado de una política. Digo, Obama no hizo mucho porque finalmente es parte del establishment, ya lo platicaremos. Pero no hizo mucho. Es una política que viene desde el año 2000, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Trump? Además de decir que los inmigrantes eran una lacra para la sociedad, ¿no? Yo no sé si incluyó a su papá y a sus abuelos, ¿no? Pues lo que hizo fue detener a la gente desde más lejos. O sea, fue muy agresivo, Desde agresivo. Desde Es origen. una política, además internacional, ¿no? En política exterior, muy agresiva. Bueno, otro de los temas que es importante, pues me parece que tiene que ver con, en abril viene la Semana Santa, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque son vacaciones aquí en México y en muchas partes, en algunas partes del mundo, ¿no? Sí. Y eso va a pegar la economía como lo ha pegado todo el tiempo. ¿A qué voy? ¿A dónde viajas, cabrón? ¿A dónde viajas cuando no puedes hacerlo, ¿no? Hoy, una de las políticas, por ejemplo, en Estados Unidos que no había sucedido fue, pues si vas, tienes que presentar además de la prueba de COVID, ya hablarás supongo que de eso, pues tienes que estarte 15 días encerrado, güey, pues en cuarentena, para ver que no tengas Bueno, se nada. anunció que de 4 a 7. Que de todas maneras Es un chingo, cabrón. Ajá. O sea, vete de viaje. Porque además va por tu cuenta, ¿no? Además van por Exacto. tu cuenta. Entonces, no puedes viajar. Y así a Canadá. Está todo cerrado, aunque oficialmente no está cerrado, ¿no?
Entonces, eso definitivamente hay que ver cómo vamos a lidiar con el tema de cómo la economía se va acomodando a las nuevas tendencias, güey, ¿no? O sea, los restaurantes tendrán que vender. Dime, Pepe. Lo que quede de la economía, güey. Pues sí, porque estamos todos, ¿no? O sea, es un problema global, ¿no? Sí. Es un problema global. Otro de los temas que es importante y que seguro en el bloque de Pepe, vamos a hablar, son que todos los eventos deportivos que podría no haber en junio, ¿no? Tenemos varios de esos, ¿no? Sí. Ahora, encontré algo que es muy importante, güey, en agosto. En agosto es mi cumpleaños, cabrón. Entonces, ese es un acontecimiento internacional, güey. ¿No? Está apuntado con. Entonces, por favor, apúntenlo. 2 de agosto, Día de Los Ángeles. Ya cumple 50, ¿no? Cumplo, no mames. Okay. Cumplo, no mames, 43. Entonces, ese es un gran día y esperamos celebrarlo como se merece, ¿no? Aunque sea como los 50 años después del aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Ajá, exacto. Ajá. Luego, otro acontecimiento que me parece que es importante, no solamente en México, sino en buena parte del mundo, queridos, es el aniversario 200 de la consumación de la independencia de México. Y con México estoy hablando de gran parte de Centroamérica. Pensé que de California. No, güey, eso se independizaron de México, güey, ¿no? Tiene menos tiempo. Pero sí, 200 años de independencia de México desde la Alta California, ¿no? Hasta... Sí. Pues creo que hasta Honduras, güey, ¿no? Eran todavía parte de territorio... Nicaragua incluso, güey, ¿no? Dime, o sea, a lo que te refieres es al fin de la guerra de independencia, ¿no? A la consumación. Al aniversario de la consumación. Sí, claro. Okay, a la consumación. Claro. Que, Consumatum est. Claro. Que es, yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué no se celebran cuestiones ideológicas, por qué se celebra el inicio y no el fin. No el final. ¿No? No es lo mismo celebrar aquí en México que celebrar a Miguel Hidalgo y Costilla que a Iturbide, ¿no? Iturbidation. Claro. Sí, pero tenemos un presidente al que le gustan mucho esos eventos y seguramente harán una celebración importante. Pues es lo que está de en boga, supongo. Pero sí es un evento importante, Pepe. Sí, claro. Son 200 años de la consumación de la independencia. Además, no solamente es en esta parte de México y Centroamérica, sino también en Sudamérica, ¿no? Porque fue como en cascada, es Brasil, la Gran Colombia, ¿no? Que después fue dividida en Venezuela y Panamá, ¿no? Sí, todos los países antillanos. Claro, todo. Entonces, creo que es uno de los eventos a los que nos podemos, de los que vamos a tener noticias, ¿no? Y por supuesto, para finalizar el año, pues el aniversario 2 de COVID, ¿no? Entonces, seguramente tendremos que hacer una retrospectiva de cómo vamos, pero eso ya lo veremos, o hablaremos un poco de eso en el siguiente bloque. Yo no sé si tengan algo más que arreglar para este show. Bueno, perdón, Ale, ¿algo que necesites agregar? No. ¿Es en materia política internacional? Sí, ¿no? Más o menos sería esa la idea. Sí. Ok, bueno, perdón, aquí sí, una cosa que me gustaría recordarle a las esferas y a los esferos que amablemente nos escuchan. Vamos a ver, se acaba una época, otra época. A ver, se va Trump, llega Biden, eso es importante, es un hecho histórico importante, relevante, pero también va a haber este año, no recuerdo exactamente en qué momento, creo que es en el verano, hay elecciones en Alemania y ya anunció la presidenta Angela Merkel que después de 14 años se va. Ella ya se va, ella ya
se jubila y empieza una nueva era política en uno Pero de ella los es canciller. países. Bueno, pues la, sí, la pero Cancillería, es... el primer ministro o Cancillería, pero se va Angela Merkel. No es por completo santo de mi devoción, pero sí reconozco que fue una gran política, fue una gran actriz del escenario mundial en estos últimos nada más y nada menos 15 años, y empieza una nueva época política para una de las potencias económicas y políticas del mundo. Entonces eso quería recordarlo, va a ser importante. Y otra cosita nada más así ya para mencionar rápidamente, para terminar, mejor dicho, es que hay que estar atentos de cómo se va a reorganizar la economía mundial, porque ya el recién celebrado foro de Davos, ya se está hablando de una reorganización del sistema económico capitalista. Entonces probablemente veamos los inicios de una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa dentro, un nuevo ciclo incluso dentro del capitalismo. Del capitalismo. Y ya se habla de la cuarta revolución industrial. Cuarta. Entonces va a ser muy interesante también todo eso, ¿no? Claro, sí. Oye, otro punto que dejaré así en el tintero. Sí. Es un hecho, ahí se ve, la edad de Biden o Biden. Ajá. Sí. ¿Qué posibilidades hay de que no resista por su edad el trajeteo de lo que implica la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Pues sí, es un tema. Mira, es un tema. Y ahí está. Mira, está tan planificado que esa fue la fórmula, ¿no? Finalmente la vicepresidenta es Kamala Harris, ¿no? Todo lo que representa, hablando de símbolos, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, eso es especulación. Ojo. A ver, yo sigo mucho... ¿Te acuerdas de este maestro que teníamos en política estadounidense? En quinto semestre. Ajá, pues fue tu jefe, ¿no? No. ¿No fue él? ¿O de quién estás hablando? No, de este maestro que era gringo. Y que, ¿cómo no? Sí. Bueno. ¿Gandhi? Él hacía una clasificación muy interesante de los presidentes estadounidenses, gringos. Decía, hay dos tipos de presidentes. Los presidentes que gobiernan y los presidentes que les gobiernan. Y ponía ejemplos. En primer lugar ponía a Eisenhower. General de división, héroe de guerra, Segunda Guerra Mundial. Llega a las elecciones, queda en la presidencia. ¿Y qué es lo que hacía? Todos los días iba a jugar golf. Y su vicepresidente y su ministro del Interior se dedicaban a gobernar. Segundo ejemplo, John F. Kennedy, Jack Kennedy, y sucesivamente. Eran pocos los presidentes que tenían un control real sobre su gobierno. Reagan era de los peores. Bush, otro ejemplo. Bush, hijo. No habíamos, para esa época, lastimosamente, aceptarlo al aire, pero no habíamos llegado en ese tiempo de clases. Y me parece que Biden va por ese camino. O sea, él es el representante, es la cabecita, y no hay más. Todo atrás de él, todo el establishment, todo el sistema respaldando, defendiendo intereses y poniendo las condiciones. Es un poco como lo que decías hace ratito, ¿no? Es el sistema trabajando, es el sistema asegurándose de que las cosas vayan por un camino determinado, ¿no? Sí. Pero sí, es muy interesante, aunque sea a manera de especulación, sí sería muy interesante ver cuánto dura. A mí también me parece interesante saber cuánto durará Joe Biden, ¿no? Si durará 1 año, medio año, 2 años, 4 años. 4, ¿no? Sí, el tema, ¿cuánto va a durar? Lo que pasa es que siempre va a llamar la atención eso. A su ausencia, ante su ausencia, ahí está Kamala, ¿no? Sí. Y finalmente el poder se soporta se soporta en las imágenes, ¿no? En los símbolos. En los símbolos, ¿no? Eso. ¿Sale? Eso era el tema. No sé si tengan algún tema más como Pepe que hace un momento nos dijo. Ok. Bueno, pues queridos Esferilivers,
aquí terminamos este bloque. Vamos a una pausa necesaria para los próximos sponsors. Ojalá. Y Ojalá. regresamos para continuar con nuestro programa de la Agenda 2021. Papas. Recension. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso y seguimos con Esferas Aparte. Estamos en los estudios pandémicos. Recuerden que transmitimos desde el Zócalo capitalino de la Ciudad de México. Me siguen acompañando Mario Morales, José Luis Pérez Sandoval, un servidor, Alejandro Castro. Hoy, como lo platicó Mario hace unos momentos en el bloque anterior, estamos hablando del calendario, de la agenda, como lo plantearíamos en términos llanos. 2021 se nos viene. Ey. Y sí, es febrero. Estamos hablando de lo que va a pasar en 2021. No importa. Es COVID. Sí, exacto. Y así es la cosa. Para los que no lo sepan, ya en estos días estamos celebrando Tamales de la Candelaria, 14 de febrero. Ya estamos 2021 bien metidos. Ahora, ¿cómo sería el 2021 si no hablamos del COVID? No existiría. Para esto, vamos a platicar rápidamente qué es lo que pasó con el COVID. Les hago una reseña en unas cuantas oraciones. Diciembre de 2019, la irrupción del coronavirus en Wuhan, en China. Hay un confinamiento, es un poco inverosímil para el resto del mundo, especialmente para Occidente. Empieza a llegar el contagio a zonas de Italia, Francia y España, alrededor de enero-febrero. Para febrero ya estaba en Estados Unidos. En el caso de México, marzo. A partir de 14-15 de marzo de 2020, tenemos un confinamiento estricto en México e intermitente a partir de agosto, septiembre, octubre. Si usted nos escucha, porque lo sabemos que nos escucha, en otros países de Latinoamérica, platíquenos cómo fue su confinamiento, cómo estuvo. Recuerde, estamos en esferasaparte@gmail.com y compártanos cómo le ha ido este 2020 confinamiento, y la cosa está ahí. Nuestro punto central, 2021, tema central para el tema de COVID, las vacunas. Todo el tema de cómo se desarrollan las vacunas les voy a compartir en el blog. No sé si ya lo vieron Pepe o Mario. En el blog hay una liga que se llama Rastreador de Vacunas. Uh-huh. En realidad no son tantas vacunas como las que pensábamos. Pero el debate se divide prácticamente en dos. Países que tienen vacunas o ya compraron vacunas y están peleándose cómo distribuir esas vacunas. ¿Quién va primero? ¿Quién va después? ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? Y el segundo debate, los países que no tienen vacunas, ni van a tener. ¿Ok? Entonces, empezamos por ahí si ustedes gustan. Ok. Marito. Ok, a ver, empecemos pues. Fíjate que el tema de las vacunas es muy complejo porque tiene que ver con quién puede acceder a ellas, Alejandro, ¿no? Estaba leyendo algún dato que la producción está acaparada por los países ricos, ¿no? Es decir, Sí. por ejemplo, hay un tema de... Estaba leyendo que en Canadá, por ejemplo, tiene aseguradas dosis para 3 o 4 veces el total de su población. Ahorita te doy los datos. Ajá, ahorita el te los total doy. de la población, ¿no? O sea, eso es, Sí. eso es bien interesante, ¿no? Fíjate, los países que tienen
asegurado ya no solamente la producción, la compra, la recompra y demás. Básicamente son 3. Y están acaparando el tema de la producción. El primero es Canadá, con 5.6 veces de inmunizaciones, no de dosis. Inmunizaciones per cápita. O sea que están asegurando que cada uno de sus ciudadanos tenga por lo menos su inmunización y 5 más. Le sigue Estados Unidos con alrededor de 4.5, déjame te doy el dato correcto. 4 inmunizaciones per cápita. Y después viene el otro acaparador, es Reino Unido, UK, United Kingdom. 5.7, ahí sí, dosis, no inmunizaciones, 5.7 dosis per cápita. Entonces, estás hablando de que, a ver, Estados Unidos son 300 millones, Canadá son 80, 90, ciérralo en 100, son 300, estás hablando de 400 millones, están acaparando más de 1,000 millones de vacunas. Sí, o sea, es... Ahora, si lo ves en términos de población, tienes el 14% de la población, es decir, los países más industrializados del G20 se están quedando con el 53% de las vacunas. 14% de la población. Y el otro 86% tiene menos del 47% de las vacunas para repartirse. Es un tema interesante. Sí. Un tema complicado. Aquí, esto lo había planteado ya el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Lo había planteado en un foro no recuerdo si fue el G20 justo, o un foro más bien de salud de Naciones Unidas. Él había planteado el riesgo de que ciertos países, vamos a llamarle potencias, acapararan la producción, la distribución, el uso de las vacunas, ¿no? Ya era un problema que él había previsto, es un problema que económicamente se puede incluso prever y va a complicar la situación, ¿no? Va a complicar justamente la salida de todas estas crisis que estamos viendo a causa del COVID. Entonces, esto sí, por supuesto que va a marcar la agenda del 2021, ¿no? Es un tema que trae un debate dislocado. No interesante, porque no es nada interesante ver que el 14% de la población acapara el 50% de la producción de vacunas. Uh-huh. No es interesante. Uh-huh. Ahora, cuando ves que somos 6,000 millones de habitantes en el planeta, no hay producción que alcance. Claro. Las vacunas desarrolladas son 9. En el track que voy a poner en mi blog, uh-huh, tú puedes ir viendo cuántas vacunas son, cómo se han desarrollado, los estudios que hay, qué países las tienen autorizadas. No son muchas, son 9. Y aquí viene un segundo debate, un debate secundario. Por un lado tienes, en primer nivel, los que tienen acceso y los que no. Los que tienen acceso se están peleando al interior de sus países. ¿A quién se la dan primero? Que si a los mayores de 60 años, que si a los médicos en la línea de COVID, que si al gobierno, que si a los niños, que si a los jóvenes. Lo que tú quieras. Uh-huh, uh-huh. Que si va a ser gratis, que si es ciudadano, que bla, 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 bla. Y luego tienes el debate, o más bien, la ausencia de este debate en los países que no van a tener acceso a la vacuna. Hasta en el 2022, 2023. Mencionabas tú, Pepe, en el bloque pasado. Lo que queda de la economía, ¿qué va a pasar con lo que queda de la economía para el 2021? Uh-huh. Bueno, no solamente eso, sino que no van a tener vacuna hasta el 2022. Entonces, con el riesgo de tener sistemas de salud saturados, economías de guerra, uh-huh, sin vacuna. Uh-huh. Países que probablemente tengan acceso a la vacuna hasta el 2023. Entonces, la ONU generó un foro y se generó un programa que se llama COVAX. Uh-huh. Este COVAX está formado por 172 países. 80 que son... Vamos a poner un contexto un poco más claro. El G20, donde pertenece México,
tiene aseguradas sus vacunas hasta 2 o 3 veces por habitante, porque ya pagaron. Y están dentro de los comités que están organizando estas vacunas. Entonces el G20, digamos, está del otro lado. Está en este 14% de población. El resto de los países, digamos los otros 180, como no tienen tanto acceso a las vacunas, hay 72 países, se les considera medio ricos, que hacen un comité y dicen, bueno, vamos a organizarnos para darle un programa de liberación de vacunas a estos países que no tienen acceso. Entonces, 80 países dicen, vamos a ponerlo, entre ellos México. La Gran Bretaña, Estados Unidos no ha publicado si pertenece o no. Y luego vienen 72 países en donde que no van a tener vacunas si pagaran. Y a través del programa de COVAX se les va a dar acceso. Estás hablando de Haití, República Dominicana, ahí lo van a ver en el blog. Ahora, ¿quiénes están en ese comité? 80 países, la OMS, ¿y quién más crees? La Bill Gates and Melinda Gates Sí, alguna Foundation. corporación. Te iba a responder, alguna corporación, me imagino. ¿Seguro? Sí. Ahí están. Eso es el primer punto. Vamos a hacer un corte aquí. ¿Cómo lo ven? ¿Marito? Pues es que es la misma... Sí. Dale. Es la discusión, la eterna discusión con la brecha entre países ricos y países pobres, que además todavía se ve, hay que agregarle un ingrediente, ¿no? Esta pelea, un ingrediente político, que es la lucha Oriente-Occidente, ¿no? Este o Así es. oeste, ¿no? Sí. Porque pensemos, una vacuna en un tiempo regular o normal se tarda alrededor de 2 años hasta 3 en quedar lista por todos los procesos por los que tiene que pasar para que pueda ser ya utilizada en humanos, ¿no? De manera masiva. En época de pandemia, estos tiempos se recortan, ¿no? Es decir, hay que hacerlo rápido y ahí se dan algunas concesiones. Pero lo mismo pasa para todas las empresas o laboratorios que lo están haciendo. Entonces, hay ahorita una pelea contra la vacuna de los rusos y de los chinos que logísticamente incluso es más fácil de trasladar, ¿no? De manipular que las de los laboratorios occidentales, ¿no? Que requieren otros, digamos, son más complicadas, ¿no? La refrigeración, el envasado, ¿no? El cuidado de la transportación, Sí. una serie de cosas. Pero esa pelea pierde de vista o hace que perdamos de vista cosas que son importantes. Por ejemplo, tú imagínate que no hubiera una lucha, un conflicto político como lo hay por eso, y esas vacunas todas, así distribuidas internacionalmente, pueden ayudar a diferentes poblaciones. Por ejemplo, sé que he estado leyendo que la de Pfizer, que es la que es más complicada, ¿no? Ajá. Que tiene que estar a menos 40 grados centígrados, no sé cuánta madre, ¿no? Sí. Es ideal o sirve más o ayuda más a determinada población, ¿no? La vacuna rusa, por ejemplo, a una determinada población, o sea, a otro segmento poblacional diferente, y así todas, ¿no? Sí. Pero eso no va a pasar porque es la eterna lucha
de pues, los intereses económicos De hecho, y políticos internacionales, ¿no? Hay, Ujú. de las 9 vacunas, te lo pongo así. 9 vacunas. Pfizer la ponen en la mayoría de los sitios en Internet. Ojo, ¿Internet a quién le pertenece? Entonces a los gringos. Entonces ponen a Pfizer en primer lugar de confiabilidad. Porque fue la primera... Bueno, Pfizer y Moderna. Sí. Moderna 100% estadounidense, Pfizer un comité de varios países. Y luego tienes Sputnik V y hay otra vacuna rusa. No recuerdo Esa el es muy nombre. reciente, ¿no? Sí. Todavía no está aprobada. Pero Sputnik V ya está circulando y ahorita vamos a hablar de ella. Y luego tienes 2 vacunas chinas. La voy a deletrear porque así viene. BBB-IBP Ujú. -CORF, que es la vacuna china. Y una dentro de China, que es esta que les acabo de mencionar, la CORF, la VIP Corp, es la que ya está circulando en China. Y hay una nueva que no termina de tener los estudios, empieza a circular por ejemplo, en Perú, empieza en la fase 3 y tiene mucha polémica en cuestión de la información. Pero ahorita vamos a esa parte. Y luego tienes la vacuna Covaxin, desarrollada única y exclusivamente en India. Ujú. Y únicamente distribuida en India. Las otras, aquí estamos hablando de 5 vacunas. 2 rusas, 2 chinas, 1 india. Las otras 4 están concentradas en Estados Unidos y Europa. No hay más. A partir de ahí, si tú analizas cuál es el debate contra la vacuna china, es porque la información no está publicada. ¿En dónde no está publicada? En una revista especializada. Sí estaba. Pero, ¿sabes qué? No es la que a mí me gusta. A ver, amigo, ya te publiqué la información, ya tengo la fase 3. No, pero es que, ¿sabes qué? No la consideró la FDA, Food and Drugs Administration. Oye, pero la FDA es estadounidense. Esta la generó un comité ruso. Oye, pero espérame. Si la generó Rusia, ¿cómo voy a confiar en Rusia? Si la FDA es la que domina en Occidente. Bueno, pero si la hiciste en Rusia, pues los rusos confían en ella. Entonces, digamos que hay una especie de ideología detrás de la vacuna. Sí, claro. En cuanto a la fase 3, la información que se desarrolla, la que se publica, todo lo que viene detrás. Sí. Y como dice Mario, no solamente las publicaciones y el aspecto académico, científico, si tú quieres, sino el cómo se distribuye, el segmento poblacional. Entonces, todo esto te hace pensar que la lucha ideológica se está pasando a una lucha de las vacunas. Es como la carrera armamentista nuclear. Claro. Sí, claro. Tengo una vacuna, te la vendo. ¿Funciona o no? Es la Guerra Fría, es la además, Guerra Fría en las vacunas. Claro, porque además tiene que ver con cosas importantes, ¿no? Uno, dinero, ¿no? Es cuánto y a quién le vendes. Y además, pues prácticamente es la influencia que vas a tener en los países que la reciben, ¿no? O sea, pues claro, la gente de los países más pobres va a estar muy agradecida con la de los países ricos que se las mandan, ¿no? O sea... Sí, es una influencia política, ¿no?, sobre esa esfera. Claro, claro. Entonces, son elementos también, que no podemos, por ejemplo, perder en de los vista. 90s, para que te des una idea traté de buscar una equivalencia en esto de las vacunas y no lo encontré mejor más que con las televisiones en el mundo. En los 90s yo me acuerdo que mi tío, tenía un tío que vendía electrodomésticos y un montón de cosas. Y me acuerdo que mi papá un día le dijo, oye, tú que estás metido ya en esta onda de las televisiones, ¿qué televisión me recomiendas? Entonces mi tío se quedó pensando y dijo, a ver, la verdad es que, estoy hablando de los 90s, ¿eh? Ajá. La verdad es que la tecnología que debes de tener para producir televisiones es muy alta. Es una infraestructura muy bien acabada, una logística, una red de
de proveedores y suministros, que cuando quieres producir una televisión concretamente de alta calidad y demás, y quieres ponerla a competir en el mercado internacional, los estándares son muy altos. No hay forma de que te puedas ir por las ramas o puedas evadir esa responsabilidad. Sobre eso, yo te diría que prácticamente todas las televisiones tienen muy buena calidad. La diferencia son las funciones, un poco los colores, y de ahí en fuera las calidades son las mismas. Después vienen con esa misma tecnología. Tienes el desarrollo de las televisiones de LED, las de plasma, la segunda generación, la tercera generación, las 4K, las 8K, todo lo que viene en televisiones. Entonces te puedes imaginar el desarrollo de toda esa tecnología. Bien. Sí. En las vacunas es lo mismo. Para que puedas desarrollar una vacuna, no es que se te ocurra hoy, ¿sabes qué? Voy a hacer una vacuna contra el COVID. Necesitas un montón de infraestructura, tecnología y estudios de biotecnología antes de desarrollar esa vacuna. Para que tú la puedas tener en 10 meses, como pasó, no es una tecnología que puedas tener, te la compro hoy, tráemela mañana, dame 2. No se puede. Uh-huh. Las vacunas están así. Uh-huh. Uh-huh. ¿Ibas a agregar algo, Pepe? No. Aprovechando un poco lo que planteas, sí, hay una coyuntura que está poniendo muy complicada esta situación, ¿no? Y tiene que ver, decías tú hace un momento, que las vacunas el problema de las vacunas estaba empezando a reflejar parte de la batalla ideológica que hay en el mundo, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Como decía hace un rato, es la aparición de la Guerra Fría en la cuestión de las vacunas, ¿no? Y esto yo resumiría el planteamiento diciendo, bueno, es que la pandemia y su eventual vacunación o el eventual remedio a esta pandemia, pues no se da, desde luego, en un vacío, sino que hay una estructura de poder allí que funciona como marco y que está afectando el tipo de estrategias, como tú lo has mencionado, de producción, de distribución de las vacunas, ¿no? A quién le vendo, a quién no le vendo, quién dejo que pase, quién no dejo que pase. Y más aún, cosa que a lo mejor en algún otro programa tendremos tiempo de explorar, en un mundo que, si es correcta la hipótesis de que se está desglobalizando y que hacia donde estamos yendo es a una nueva o a una recuperación de las regiones, una recuperación de los regionalismos, pues sí va a ser muy interesante cómo, digo, a nosotros en el caso específico de México, pues a nosotros nos toca estar en el bloque de América del Norte, ¿no? Entonces, a ver cómo nos tratan canadienses y estadounidenses, sobre todo estadounidenses, un imperio herido, a ver cómo nos va, ¿no? Pero sí va a ser muy interesante la manera en que se distribuya Nosotros teníamos, la vacuna, en el caso de América del Norte y México formando parte del bloque, un número importante de vacunas, apartadas, llegadas y producidas. Con todo el debate que hay aquí en México, de decir que si llegó, que si no llegó, que bla, 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 está pagado. Cosa que... Sí, es probable. Ajá, dime. Muchos países, incluso en la propia América Latina, tienen esa incertidumbre. Sí, lo he conocido. Y tomando en cuenta que a Estados Unidos le va a beneficiar, si es correcta la hipótesis del regionalismo nuevo, pues a Estados Unidos le va a importar que su región se libre lo antes posible del COVID. Claro. Y eso, pues de alguna forma nos va a beneficiar, ¿no? Porque no nos van a dejar tan a la deriva. Pero bueno. Para cerrar, rapidísimo. Dime. Nada más, ese punto es bien importante, Pepe, porque si estamos hablando, o sea, parte de lo que deja, y ya lo platicaremos, parte de lo que deja la era Trump es acelerar el proceso de integración, de integración en América del Norte. Que incluye, o sea, nos incluye a nosotros y para arriba, ¿no? Para el norte. Es una renovación del tratado. No, pero que va más allá. O sea, estamos hablando ya de un proceso de integración. Este tema de
los salarios no es, o sea, no es nada más qué bonito la 4T, ¿no? No, es No una... es gratuito. Sí, no es gratuito. Claro, es una Es una estrategia de necesidad. integración. Claro. A largo plazo. Es una... O sea, para allá vamos. No podemos integrarnos hasta no tener el piso parejo, ¿no? Claro. Ujú, Entonces, allá vamos, con todos sus bemoles, ¿no? Exacto. Nos vamos a empezar a pintar el cabello de naranjado en 10 años. Claro. Bien, para cerrar. A la primer quincena de enero, que es hoy, no es cierto, para la segunda quincena de enero, tenemos cómo van las vacunaciones en los países que sí tienen. El premio mundial, el campeón internacional de vacunación es Israel. 53 sí. millones de vacunados. Claro. Sí, ¿Cómo lo hicieron? sí, va muy rápido. ¿Por qué lo hicieron? Porque hay la lana, la infraestructura y las ganas. Y porque Sobre son todo porque poquitos. A ver, güey. Sí, claro. No, es no puedes comparar peras con manzanas. A eso iba, ¿eh? Justo Sí. este es un tema que me parece que es importante tocar y a ver si lo podemos tocar rápido. No puedes comparar una población de 50 millones de personas, 60, pero con los... No, espérate. No son 53 ¿Cuántos millones. tiene? Son más de 80. O sea, Sí, 80 millones contra 300. Y la lana, ¿no? Bueno, finalmente... no, pero Israel es la lana. olvídate, en porcentajes, estás hablando, a ver, está en el track de vacunación, Ujú. pero en porcentajes van más allá del 20%. Olvídate si son 60, 70, 80. El resto de países no llegamos ni al 5%. O sea, eso... no hay comparación. Proporcionalmente. Sí entiendo, La evaluación es que es un desastre en todo el mundo, el proceso de vacunación. pero es normal. Claro. Porque Claro. si tienes un sistema de salud quebrado, desbordado, ¿cómo vas a vacunar? Claro. Ahora, además, Sí. te pongo otra cosa. Si viste a Brad Pitt en Guerra Mundial Z, Ajá. Israel iba a la vanguardia. Sí. Sí, sí. Bueno. Solamente que estaban haciendo, incluso, ajá, se pusieron bonitos, ¿no? Así de, por estar aceptando tanta gente, ajá. Increíblemente, segundo lugar, Emiratos Árabes Unidos. O sea, no increíblemente, mi reconocimiento a Emiratos Árabes, pero el resto Hay del mundo lana, no esperábamos ver Chingón. 29 millones de vacunados para la última quincena de enero. O para el último día de enero. Es Bueno, impresionante. tienen también mucho dinero, ¿eh? También mucho. Entonces, el petróleo trae vacunas. Viene. Pues porque hay lana, güey. Claro. Sí. Claro, porque hay lana. Después. Ahora, ajá. Está bien, después. Dime. No, sigue. Ok, entonces tienes 53 millones, 29 millones. De ahí, ¿quiénes están en la cabeza? Estados Unidos, 9 millones. No hay mucho más. Y de ahí para abajo, Europa está entre 2 y 3 millones por país. Es un pinche desmadre. De ahí sigues uno de los más altos dentro de Europa, Reino Unido, alrededor de 12 millones, que se sale de la gráfica. Tienes numerales muy impresionantes como Malta, Singapur, que están rebasando los 2 millones. Y de ahí para abajo. Tienes de ahí, con vacunas y del millón para abajo, Arabia Saudita, Omán, Kuwait, que es igual que México, Brasil, Argentina. O sea, todos estamos en el mismo nivel. O sea, todo lo que te puedas quejar. Estoy hablando de Latinoamérica, Colombia, Argentina, Brasil, México, que nos quejamos, es que se están tardando mucho, no hay un programa. Es en ningún lado un lo hay. problema internacional, güey. O sea, en todos lados se está presentando. Está rebasado. O sea, a ver, una pregunta, Rusia, güey. Dime. O sea que nosotros, sin tanto varo como Omán y como Kuwait, y con mucha más población que Omán y Kuwait, ¿estamos más o menos empatados? Sí. Pues no vamos tan mal, ¿eh? No. Así que tú digas mal, Bueno, mal, no, estamos, espérame. ¿eh? Y con respecto a América Latina, no estamos tan mal. Digo, estamos Bueno, por ejemplo, jodidos, Argentina, pero estamos en menos cuestión- jodidos. Porque ellos ni siquiera tienen, como lo dijo Alejandro hace un rato, ni siquiera tienen la certeza Asegurado. de
¿cuántas vacunas van a poder acceder en este primer momento, no? Sí. Ese es una un bronca. tema. O sea, Ese es un tema. tú tienes 2 debates hoy día. ¿Tienes vacunas? ¿Cómo, cuándo, dónde? ¿No tienes? Exacto. Ráscale. ¿Para dónde? Oye, ¿Cómo le hacemos? Y Entonces- esto abre otro tema que no sé si lo vas a tocar, pero a ver, me estoy adelantando. Pero es cómo nos va a ir las proyecciones. Es decir, si lo estamos esperando. A ver, la proyección de Estados Unidos, si no me dejas mentir, o si no tienes otro dato, es que para más o menos para final del verano de este año hayan vacunado al 80% de la población vacunable, ¿no? Ojo, porque tampoco puedes vacunar a los niños, o sea, ahí están los antivacunas pendejos, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero el 80% de la población vacunable y el director de TV y novelas, güey, ¿no? Pepillo, ¿no? Sí. Sí, güey, sí. O sea, el 80% ¿Pepillo, y el que tenemos aquí? No, el 80% no, ese es el chingón, y Pepillo, no, el güey, chafa, ¿no? el chafa. Pepillo Origel. No, Origel no, Pepe. Perdón. Estamos hablando, no, Pepe es gente decente, güey. Gracias. Bueno, en un país con una infraestructura como la que tiene Estados Unidos, y esto nos puede permitir hacer poder hacer un pronóstico de cómo nos va a ir, ¿no? ¿Cuándo vamos a estar vacunados nosotros? Rusia O sea, este año y vamos China. a estar igual así. Sí. Pon Rusia y China. Desarrolladores de vacunas. 700,000 vacunados en Rusia. Sí. Y 1.6 en China. Ajá, y que son todos los de Wuhan, ¿no? A ver, Que ya están- No, Wuhan son 20 millones. Ay, A ver, supongamos que los números están mal, que es el doble. A estas alturas, cuando Israel tiene 53 millones que no desarrolló vacuna, pero la compró, y Rusia que desarrolló vacuna, alrededor del 1,000,000. O sea, sí, está. pero bueno, Sí, el panorama no es bueno. O Felicitaciones sea, ahí el panorama no es bueno. Tenemos que cuidarnos mucho durante todo este año. el güey, año de porque vacunación, sí. No vamos a estar vacunados. O sea, yo estaba viendo el partido de fútbol americano de la semana pasada, el de Kansas City. que pasó contra- hoy, el Super Bowl. Ah, sí, el que pasó hoy. Tiempo. Me regreso. A ver, en los finales, estaba viendo las finales del fútbol americano hace unos días, Sí. ¿no? Hace unas horas o hace unos meses, depende de cuándo lo escuches. Ajá. Y fue muy... O sea, la imagen visualmente es muy importante ver que ya tienes un estadio con gente, ¿no? Sí. Como sea, pero sí es muy 5,000, importante. Además 6,000, es esperanzador, 8,000 ¿no? personas. Sí. Pepe, no te digo. 5,000, 6,000, 8,000 aficionados 8,000. aproximadamente fue. 8,000 escuché yo. Algo así. Eso, después de que tuviste un año de perros, Sí. es muy esperanzador. Pero aquí abrieron el estadio del Aquí es Mazatlán, donde- güey. El del Mazatlán. Sí. Y lo tuvieron que El cerrar Kraken. porque se enfermaron todos, cabrón. Olvidemos No, y del además COVID. hay otro, O sea, vámonos. hay no otro, vamos hay a otro poder, elemento no vamos a esperanzador, poder. nada más rapidito. Dime. Otro elemento esperanzador que hay que meter a la ecuación para también tomarlo en cuenta. No olvidemos la famosísima inmunidad de rebaño. Aun cuando ¿Es de no las toda la ovejas? población esté vacunada, sí puede ser que una buena parte de la población ya haya sufrido COVID y ni cuenta se dio. Sí. Eso también hay que México tomarlo se en cuenta. calculaba sobre 20 millones. Mira, no es nada malo que tú tengas 20 millones de personas que ya se enfermaron sin haberse dado cuenta Sí, Pepe, y que a lo ahí tenemos un problema que no podemos fiarnos tanto a ese método y te voy a decir por qué. Porque sigue siendo el COVID una enfermedad poco conocida. Saturación. Con todo sí. y todo. Mario. Y dos, Vamos a hacer una cosa. Dame chance de hacer corte, porque el que está lavando trastes ya va por la segunda vajilla. Y regresamos. ¿Te late? ok. Regresamos.
Esferas y esferos, bienvenidos de regreso aquí a nuestro tercer y último bloque de la emisión del día de hoy. Antes de pasar al siguiente tema de la agenda, nos gustaría cerrar la discusión que tuvimos en cuanto a la cuestión del COVID y al proceso de vacunación. Vamos a pasar... ¿Alguien quería agregar? ¿Alguien quería cerrar la idea? Yo Ok, quería perfecto. hacer Adelante. una idea. Yo Sí. hablé de que para los que estaban lavando trastes, ojo, no quiero que suene sexista. Es un orgullo ser hombre y lavar los trastes, ¿ok? Por No supuesto. me importa. Sobre todo si Ajá. no te queda otro remedio. Exacto. Ajá, güey. No quiero que sea... Digámosle a la audiencia, a ver, o Alejandro lava trastes o graba, güey. Como no puede hacer las cosas al mismo tiempo, tiene que negociar con su esposa. Y está bien. Entonces eso fue, por eso cortamos abruptamente. Discúlpenos. Pero ya estamos de vuelta y entonces vamos a cerrar esta discusión de la vacunación antes de pasar a un nuevo tema. ¿Quién quería terminar? Yo Ale, termino Mario. rápido. Perfecto, Termino Mario. rápido. Mario, Tu voy idea contigo. de el rebaño, a mí me parece que no es tan, digamos que, viable. ¿Por qué? Primero, porque todavía siendo el COVID una enfermedad, un virus nuevo, ¿sí? No se conocen, se sigue conociendo cuáles son sus secuelas, ¿no? Se siguen descubriendo secuelas, ¿no? Aún hoy día, después de casi un año de que ahí está en el ambiente. Sí. Luego, dos, eso implica el tema de la gente que se enferma por primera vez y resulta que después se volvió a enfermar, ¿no? Yo conozco por lo menos o 2 personas o 3 que ya se enfermaron 2 veces, ¿no? Sí. En menos de un año. Entonces, no es tan, eso de la inmunidad que le llaman, no es tan así, ¿eh? No creo que sea tan fácil. Nada más déjame Porque además, aclarar una... ¿Sí? ahí va otro. Sí. Ajá, güey, tú vas a vacunar ahorita a la población y el plan, aquí en México por lo menos es que sea un año, ¿no? De enero a marzo del año que entra. De enero 2021 a marzo 2022. Sí. ¿Sí? Ajá, güey, pero después de eso tienes que volver a, como la influenza, tienes que Claro, volver a claro. vacunar, ¿no? Sí, los El refuerzos. ciclo es anual. Ajá. Ujú. Ya serán otras condiciones, pero el ciclo será anual. Sí, nada más déjame señalar una cosa. Lo de la inmunidad de rebaño no lo decía yo en términos de una estrategia, digamos, que te basaras en esa inmunidad como estrategia, sino más bien como un fenómeno que ocurre. Es que eso, aunque no nos guste, va a ocurrir que haya una inmunidad de rebaño y eso te va a aligerar un poquito la carga de trabajo, ¿no? Nada más a eso No, me refería, sí. también Desde hay luego, un- no quería yo decir que la gente Ya. salga y se infecte para que ya... No. Hay un estudio que leí, lo voy a buscar y se los voy a pasar, que Ponlo en tu la blog. proyección es que el virus se vuelva una gripa fuerte en 10 Sí. años, ¿no? O sea, que logremos aprender a convivir el virus y nosotros como con todos los demás, ¿no? Ajá, como Que- suele pasar, ajá. ¿no? Exacto. Pero pues mientras que putiza nos está poniendo, ¿no? Exacto. Sí, güey, estamos perdiendo por goleada, cabrón, a 0, güey. Ujú, Por ujú. ese partido de la selección. No quiero decir de Y se ve- Ajá, y- los, y- de y los la luz ratones al- verdes de los 60s, güey. Sí, y la luz al final del túnel todavía se ve un poquito lejos y todavía se ve un poquito complicada, ¿no? Pero bueno, ¿les parece si cerramos el tema de COVID como componente de la Agenda 2021 o quieren agregar algo más? ya. Gracias, ya. Perfecto. Entonces, bueno, después de haber ya más o menos tratado ampliamente el tema del COVID, el tema planteado por Alejandro, y después de esa lavada de trastes, me gustaría que entráramos en esta última parte del bloque a un otro aspecto, digamos, otro ámbito del año 2021, que, bueno, aunque sea, vamos a asomarnos brevemente a estos temas, a estos ámbitos, que si no son tan importantes, sí nos generan cierta curiosidad. Estamos hablando de que en este último bloque vamos a tratar el tema de artes, deportes y entretenimientos. Así lo planteó, así lo manejó Mario. No sé influenciado por quién, pero él así lo Es quiso. que fue un niño ochentero. Veía, corre que se Exacto. corre, güey. Exactamente.
Y entonces, bueno, vamos aunque sea a señalar, ¿no? A mí me gustaría señalar algunas cosas que se vienen para el 2021. Evidentemente todas ellas están marcadas por el desarrollo de la pandemia y también por la estrategia de la vacunación, que tanto podamos tener un porcentaje de vacunación alto o bajo en los próximos meses. Bueno, esto también generará una especie de condiciones para el desarrollo de estas otras actividades, ¿no? Entonces me gustaría, por ejemplo, hacer un poco de proyección de la agenda de lo que se viene en términos del arte durante el desarrollo del año 2021. Y bueno, aquí debo decir que es un poquito difícil hacer una agenda de acontecimientos artísticos, básicamente porque, pues, como cada año, no ocurren demasiadas cosas especiales en términos de arte durante un año, ¿no? A diferencia de lo que veremos en el tema de los deportes, en donde sí van a ocurrir cosas muy interesantes este año. Empezaría yo, por ejemplo, por la música, Alejandro. ¿Cómo ves el año 2021, musicalmente hablando? ¿Cómo lo ves? ¿Qué se te antoja? Yo lo veo raro. Vamos a tener un episodio de eso, porque ¿Sí? siempre hay estos debates de que si el metal, no metal, y todo lo que hay alrededor que no existe, la verdad, ¿no? Sí. Pero estoy viendo muchas producciones hechas en casa. Entonces... Sí, claro. Son experiencias... Vamos, no, obviamente no las conozco todas, pero desde mi muy particular punto de vista, son unitemas, ¿no? Uh-huh. Cómo me pasé la pandemia, relaciones a distancia. Entonces, todo esto que se ha producido en 2020 en cuestión musical es como muy monotemático desde mi punto de vista. Seguramente hay cosas que no he visto, habría que explorarlas, pero yo lo siento así. Es mi percepción. Okay. Mario, ¿cómo ves el 2021 en términos musicales? ¿Cómo lo ves? Es que justo lo que está diciendo Alejandro ha pasado en casi todos los ámbitos, ¿no? ¿Sí? Nosotros mismos, ante la dificultad y la restricción y la distancia, ¿no? Uh-huh. Pues Contigo lo que hacemos la es distancia. lo que hacemos es trabajar y vernos desde la distancia, ¿no? Sí. Entonces, eso trae consecuencias en el arte como por sí mismo, como claro. en la industria, ¿no? Uh-huh, que lo produce, que lo explota, que lo sustenta, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a ver cosas interesantes en tanto que estaremos viendo que tiene que ver con lo que decías tú en el primer bloque, cómo la economía, porque finalmente todo es economía, uh-huh, se va ajustando, ¿no? Sí. Entonces, no sé si encontremos cosas nuevas y muy interesantes. Yo creo que sí, el encierro, ¿no? Estar encerrados puede ser, o te puede dar depresión, güey, o te puede ser una buena oportunidad para desarrollar ideas, ¿no? Algo. Y claro, ¿no? Ahí está el final Camerón, había güey, ¿no? Exacto. Un tema con esta onda de tus desarrollos de habilidades durante la pandemia y en la cuestión de las artes, una introspección. Por ejemplo, en el caso de la música introspectiva. Pon el ejemplo de un DJ que está acostumbrado a hacer música masiva para un trance, un rave, un performance, un desarrollo para la fiesta, ¿no? Público masivo. Y de momento que no tienes posibilidad de este público, entonces te centras en el desarrollo auditivo en audífonos, ¿no? Quiero que mi público ahora me escuche en audífonos. Entonces sí cambia el fondo, el segmento. ¿No? Es que tienes que sobrevivir, cabrón. No, ni siquiera, olvídate de ganarte la lana. No, pero es cómo llegas a tu público. O sea, claro, lo que necesitas llegar a alguien, ¿no? ¿Qué haces?
¿no? Ujú, Haces tu ujú, propio sí. pinche podcast. Claro. Cálmate, Tu manifiesto. propio pinche disco. A mí una de las cosas que me llama la atención en términos de la música, que a mí me gusta mucho, es saber si este 2021 va a ser un año en donde el reggaetón contraataque. Porque en los dos últimos años, 2019 y 2020, a ver, no es que haya dejado de existir el reggaetón allí sigue, el reggaetón se sigue produciendo y se sigue creando. Pero gran parte de los éxitos más, de los más importantes, de los más mejores en los últimos 2 años, ya no tienen que ver con el reggaetón, ¿eh? Es más, yo digo 2 años porque es de lo que me acuerdo, pero a lo mejor son 3 o 4. Pero sí en los últimos 2 años, más bien es el área del pop, del electropop, el que ha tenido los más grandes hits. Y el reggaetón ya no tanto. No es que haya desaparecido, insisto, pero como que ya no suena tanto, ya no es tan fuerte. Vamos a ver si en este 2021 regresa el reggaetón. Ojalá que no. Por el bien de todos. ¿Tú estás en contra? Por el bien de todos, ojalá que ya no. Sí, yo estoy... digamos que no es lo mío el reggaetón, ¿verdad? No es... No te me gusta veo perrear, perreando pero no en con los antros, reggaetón. Pepe. Ok, Güey, ahora... no te veo en antros, cabrón. Sí, exacto. En temas de literatura, bueno, la literatura, pues es bastante aburrido lo que pasa en el año literario, ¿no? No hagan caso a los escritores, son puñales. Digamos que, ¿qué es lo más importante? Bueno, los premios, ¿no? Vamos a ver a quién le conceden el Cervantes este año, en términos de literatura hispanoamericana. Vamos a ver a quién le dan el Nobel. Pero bueno, pues más allá de eso, tampoco es que vaya a caer un meteorito. Al menos no lo tenemos previsto, ¿no? A lo mejor sí cae, pero será una sorpresa. Y luego en materia, por ejemplo, pues también en cuestiones que tienen que ver con arquitectura y danza y todas estas otras artes, pues bueno, ahí ya no les podríamos decir mucho porque ya no somos muy aficionados, no estamos muy enterados al respecto. Pero sí, por ejemplo, en materia Nada del más cine, nos ponemos el tutú. Traemos el tutú, pero no bailamos. ¿Cómo ven el cine? ¿Será el 2021 el primer año en donde la celebración del Oscar va a ser sin gente? Ya va a ser con pandemia. Porque justo el recuento que estaba haciendo hace un ratito Alejandro, recordamos que la celebración del Oscar en el 2020 todavía se hizo con gente. Todavía hubo Sí, afición, alcanzó. todavía hubo invitados. La colita. Ya no. Y para empezar, ya se retrasó. No sé si ya vieron que no se va a hacer en febrero, sino hasta mayo. Van a ser no lo he visto. o finales de abril. Finales de abril o principios de mayo, si no me Pero equivoco. fíjate, te voy a decir algo. ¿Sí? A mí me parece en el tema del Oscar o de las películas Ajá. que este año no me sería tan interesante especular qué es lo que pasa, porque las producciones que se dan venían trabajando desde 2017, 18. O sea, el que tú tengas una película son 3, 4, 5, a veces hasta 8 años de trabajo y de producción. Ajá. Me parecería muy interesante ver qué viene en 2022. ¿Por qué? Porque ahí sí se atraviesa producción, filmaciones sobre 2020. Sí, regresa el del- cine a la normalidad, ¿no? Digamos. Sí. Acuérdate del escándalo que hubo en 2020, en noviembre y diciembre, con Tom Cruise regañando a su Claro. staff. A su staff. Bueno, al staff de la película, tratando de regresar, de poner en pie la producción por la economía, las familias que estaban involucradas, y Tom Cruise emputado hablándoles que si Que no se por qué ponían no traen las los pilas, les iba a ir mal. cubrebocas y están. Ujú. Claro. Sí, sí. Entonces, Aunque... eso- Ujú. ¿Perdón? Sí, no, adelante. Eso no se va a ver reflejado. Esa película, por ejemplo, no va a salir hasta 2022, 2023. Entonces, Sí. me parece más interesante ver ceremonia de los Oscars en 2022. O sea, ahí Ok. va a tener más incidencia Netflix, Amazon, Bueno, Disney Plus. Y también hay cosas, ¿eh? Por ejemplo, una de las superproducciones que está programada desde hace como 5 años para salir este año es, por ejemplo, la de Avatar 2, ¿no? Que te presenta... El tema con ese tipo de películas es que te presentan efectos especiales y banda sonora que son de entrada para verlas En el cine. primero en el cine, cabrón, ¿no? Ujú.
y tú tienes los cines cerrados. Bueno, Claro. ojo. Estamos hablando de Restringidos. todavía tercer mundo, ¿no? En México vamos a tener los cines cerrados, güey, ¿no? En Estados Unidos Un vamos ratito. a ver cómo se van presentando estas cosas que van a definir el rumbo de la industria cinematográfica también. No, y van a dejar una marca interesante. Hay que ver cómo se desarrolla. Caso de la... Sí. Ahora, claro. ya, este tema del streaming, ¿no? De las plataformas, pues viene pegando hace 3 o 4 años, ¿no? O sea, Ujú, ujú. viene Sí, pegando sí, sí. fuerte. Entonces, Sí. este es un buen momento para que ¿no? salgan. Se disparan. Y Sí, estamos no, Ya no, había hablando de planteamientos películas. desde el 2017-18 que los estrenos también se dieran en streaming. En, Tipo, en casa. Por ejemplo, y me acuerdo que Roma. en esa época, no se da ahora, pero que ¿cuánto estaba dispuesto a pagar un jefe de familia, una jefa de familia 2017-18 por un estreno? Si tú vas al cine con la familia en Estados Unidos, aquí en México en Latinoamérica es otro tema, pero en Estados Unidos te gastas un poco más de $60-70. Entonces, el streaming decía, bueno, te la pongo en casa con el sonido que tú quieras. Si tú le pones nivel a tu sonido, es tu tema, pero te cobro $50. Y en las encuestas salía que la gente estaba dispuesta. Ujú. Entonces, ahora no es que esté dispuesta o no, es que No le queda de otra, ¿no? sí, Sí. se va a poner Sí. interesante. Pero a ver, Sí, tú pagas sí, y justo- una suscripción en Netflix anual de, son ¿qué? 120 pesos. 130 pesos al mes. Bueno, ujú. 130 pesos al mes. Los amigos que nos escuchen en California, en Los Ángeles, aquí en México es más barato el Netflix, pero no tiene todo el catálogo. ¿eh? No Ujú. tiene todo el catálogo. Pero 130 pesos al mes tienes películas originales, ¿no? O sea, es mucho menos de lo que pagaría sería al cine con la familia, ¿no? Digo, Mira. tiene sus bemoles, ¿no? Sí. Sí, claro. Por ejemplo, este debate salió con Disney Plus. ¿Por qué te cobraba Disney más la plataforma que Netflix? Y pues es un tema de catálogo. O sea, Ujú. lo acabas de decir. Avatar, solamente tener Avatar en tu catálogo de streaming, estás hablando que es una película que recaudó $1,000 millones. Ujú. Tienes el catálogo de Star Wars. Solamente el episodio 4, 5 y 6, que son la primera trilogía, tiene más de 1,500 millones recaudados en la historia. Y anda al mismo nivel cada trilogía. Y lo tienes en un streaming de Disney. Solamente por tener esas películas, es como el malabareo de... Sí, entiendo que tus 350 contenidos de Disney en número no compiten con los 3,000 de Netflix, pero luego hay series en Netflix que no me recomendarías, ¿no? Sí, claro. No, y justo como planteaba Mario hace un momentito con el tema de los juegos de fútbol americano, en donde ya hay un poco de público, vamos a ver qué pasa con la industria del cine. No sería extraño que en unas semanas, tal vez unos meses, ya pudiéramos empezar a ver. De hecho, ya lo hicimos, ¿no? En México ya hubo un tiempo en que se reabrieron, pero ahora con los semáforos rojos se tuvieron que volver a cerrar estos lugares. Pero a lo mejor dentro de algunas semanas, ya en Estados Unidos puede haber cierto tipo de estrenos o cierto tipo de transmisiones, ya con gente, ya con público, ¿no? Oye, al Pero menos bueno, en la a Ciudad ver. de México, no sé si fue en todas las salas de la República, hay una cadena de cine que lo que hizo fue, te decía, te rento la sala para ti y tu familia. 10 hasta 12 personas, 1,200 pesos, güey. O sea, de a 100 pesos, ajá. No, pero Por el tema persona. en su momento era... O sea, te ibas y... Creo que era muy buena opción, ¿no? ¿Cómo? Sonaba A mí me bien. parece una muy buena opción. No, ¿no? está Sonaba una bien. maravilla. Siempre y cuando juntes los 12. Oigan, hay un tema que a mí me causa mucha curiosidad. Güey, nosotros porque nosotros íbamos en la universidad, güey, nos íbamos a formar Pero de para gorro. ver estrenos chingones, güey. Y éramos como 8, cabrón. O sea, sí le llegas. Ah, ¿no hablabas de la vez que nos metían al cine de Agrapa? No, aparte nos metían al cine de Agrapa, güey, ¿no? O sea, veíamos 2 o 3 películas. Pero esa es otra Saludos a historia, Maru. güey. Ok, bueno,
hay un tema que me causa mucha curiosidad. A ver, quiero preguntarles. Porque he sabido, seguramente las esferas y los esferos ubican ya que ustedes dos, Mario y Alejandro, pues son peliculeros, ¿no? Entonces, digo porque les gustan mucho las series y las películas y esas cosas. No lo digo por otra razón, ¿no? Aclaración Entonces, no pedida, güey. por ejemplo, les voy a mencionar algunas de las películas que son candidatas para llevarse algún tipo de premio en los Óscares, ¿no? Ya sea por la producción o por la dirección o por lo que ustedes quieran, guiones, etcétera. Todos estos premios que existen, ¿no? Entonces, quisiera preguntarles si ustedes ya han visto alguna de ellas. Les voy a mencionar algunas, por ejemplo, y ustedes me dicen. A ver, hay una que se llama Nomadland, hay otra que se llama Pieces of a Woman, hay otra que se llama The Five Bloods, Hermanos de Sangre, otra que se llama Tenet, otra que se llama The Way Back, otra que se llama Never, Rarely, Sometimes, Always, otra que se llama West Side Story, eso es como clásico, ¿no? Y otra, creo que van a hacer una nueva versión de Dune o Dune. ¿Alguna de ellas ya la vieron? Ninguna, güey. No. ¿No? Bueno, mira, ahorita sí me están decepcionando. Pieces of a Woman, estuve viendo los cortos y un pedacito en Netflix, pero me puse a ver otra cosa. Oigan, ¿No te atrapó? Justo hay una película en Netflix que se llama Matar el 2020 o no sé qué. Es una parodia, güey. Sale Hugh Grant, sale... Ay, ¿cómo se llama este güey? El que sale en Pulp Fiction, en el diálogo con John Travolta. Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, güey. Sale la chica esta... a mí me encanta lo que hace, güey. La que sale... ¿Ustedes vieron How I Met Your Mother? Claro. No. Yo te la recomendé. La chica. La chica, la one, con la que se casa. Ella. ¿Soy? No sé cómo se llame, güey. Con la que se casa, güey. La del paraguas amarillo. Bueno, sale ella. ¿De Chanel? ¿No se llama Soy de Chanel o algo? No es de Chanel. No es de Chanel. Pero que nos quieres contar la película. Y se burlan de lo que pasó en el 2020, se las recomiendo. Entonces, justo hablaba de el premio de los Óscares del año pasado. Y dice, bueno, en un momento en el que los Óscares dijo que sería o irían a representar toda esta riqueza racial, cultural. Ajá. Hacen una lista de las personas, de las listas que están nominadas, ¿no? Casualmente, ahí vemos cómo hay una distribución racial, o sea, cómo se nota la pluriculturalidad. Uh-huh. Las películas premiadas es esta de Netflix del divorcio, del divorcio. La historia del matrimonio. La historia del matrimonio, que muestra la historia de dos blanquitos, de un matrimonio caucásico aburrido, ¿no? Ajá. Y así, güey, puras películas de white people, ¿no? Sí. Pero bueno, Cuscos. perdón, se las recomiendo, véanla. Sí, no la cuenten. Ok. Nos vas a vender la Biblia ninguna, como tartamudo. Y bueno, supongo que vendrán muchas series y muchas cosas para este 2021. Si hay algo que hay que aprovechar es a la gente en sus casas, ¿no? Con un montón de tiempo para tratar de venderles lo que se pueda, ¿no? Y para lavar los trastes. Bueno, y obviamente aquí queremos hacer también, ya para terminar, ya vamos terminando el programa del día de hoy, para abrir un espacio para los que nos gustan los deportes. Bueno, pues allí sí, en términos deportivos, el año 2021 va a ser muy bueno, porque básicamente el 2020 fue muy malo. En el 2020 se iba a jugar los Juegos Olímpicos de Tokio, y obviamente pues se tuvieron que suspender por lo de la pandemia, ¿no? Y se reprogramaron para el verano de este año. Claro que vienen con sorpresa. Otra vez volvemos a la Guerra Fría. Resulta que ya sabrán, compañeros, que a Rusia ya la vetaron.
Está vetada Correcto. de los Juegos Olímpicos. Pues lo que vetan no fue sé- la bandera, ¿no? No. La bandera y el himno, El es himno. decir, los símbolos patrios. Sí. Entonces pueden ir los deportistas, pero sin decir que son de Rusia, ni portar la bandera rusa, ni el himno. ¿No les suena a Guerra Fría? Peor. Con Peor. tecnología de punta para darnos en la madre, ¿no? Bueno, para empezar, es una escena que tal vez no veamos, porque porque el veto es de 2 años, ¿no? De 4. 4. Todo un ciclo. Nos toca ya el siguiente. No, pero además, espérame, el tema con los Juegos Olímpicos, más bien la noticia va a ser que no se hagan, porque hay un debate muy fuerte. Primero Así entre es. la población. Hay una encuesta que hicieron tanto el gobierno como el COI, Ajá. y resulta que los japoneses no ven con buenos ojos que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos, ¿no? Es más, preferirían que no. Ujú. Sí, claro, claro. Y se filtró una conversación entre de funcionarios del gobierno japonés en donde decían, ok, pues que se hagan los juegos, pero vamos a necesitar que todos los atletas vengan vacunados. Ujú. Eso hay implicaciones fuertísimas porque volvamos al punto del bloque pasado. Ajá. Y los países ¿Vas a poder vacunar pobres, a toda tu delegación? Claro, te va a dar tiempo con todo el desmadre que hay Sí. en la logística No, lo de otro es que la el COI vacunación. comprara sus vacunas y las repartiera. Está Sí, puede muy ser esa complicado, una ¿eh? opción. Yo Pero lo está veo. complicado. De ahí tienes las legislaciones de cada país, de cada Sí, está muy fuerte. comité, y aparte cada deporte. Pues, Sí, efectiva- es muy complicado. Efectivamente, eso, ¿no? Se supone, está reprogramada la Olimpiada para este año, pero Sí. todo dependerá de cómo se desarrolle la enfermedad y cómo se desarrolle las estrategias de vacunación. Yo lo siento mucho por etcétera. los deportistas o los atletas de alto rendimiento que te preparas 2, 3, 4 años carrera para estar en tu mejor momento Y y valió no gorro. hay escenario. No, Sí, y la exactamente. inmovilidad que eso implica, ¿no? Sí. Y luego, además, a ver, esto también, volvemos al primer punto, es de lana, güey. Claro. ¿No? Entonces, los Juegos Olímpicos son De un plata, gran de negocio, ¿no? Para quienes Sí. los organizan, ¿no? Ujú. Y resulta que Pues, quienes lo organizan ya lo vendieron. siempre hay ese debate, ¿no? ¿Qué? Si te reditúa el tener los Güey. juegos o no. Ah, no, me No, refiero sí, sí. a que los organiza el COI, güey. Al país no siempre al país tiene vale pérdidas, gorro, güey. Sí. El país siempre tiene pérdidas, güey. No. Para los que son dueños de los Juegos Olímpicos, ¿no? El COI y las televisoras que los transmiten es claro, un negocio. estaba yo viendo que, por ejemplo, una televisora de Estados Unidos que compró por 8 años, no, de aquí al 2032, No, pues, sí, es las más de transmisiones, 8 mayo. espérame, a 7,000 millones, o sea, compró derechos a 7,000 millones. Ajá. Y dice que ya tiene vendidos para estos juegos, que ya se pospusieron, 1,000 millones. Ujú. Para estos juegos, sí. O sea, y que no se vayan, incluso, fíjate, incluso por ejemplo marcan los horarios, ¿no? Como son en Tokio, como son en Japón, Hay que adaptar al hay resto que del adaptar el mundo. horario para que sí salgan en el Para que horario lo veas. prime de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Sí, ya sabes esas cosas. Pero bueno, sí es un negociazo. tú imagínate que no se lleven a cabo, güey. O sea, es un... Yo no creo que se van Por a llevar. segunda ocasión. Sí, además. ajá. Entonces, y todas las implicaciones, y para el ciclo olímpico, ya vamos a lo deportivo, estrictamente deportivo. Primero, se recorta el ciclo olímpico porque seguirá siendo Tokio 2020 en 2021, ¿no? Sí. Y ya nos no. vamos a preparar para los siguientes Juegos Olímpicos que en 3 años, que no me acuerdo dónde son, Ajá. Ujú. ¿no? Londres creo que son, ¿no? No. No sabría decirte, pero No me te lo acuerdo, investigo. pero... Ajá. Entonces sí, es todo un tema, ¿eh? Sí, es un tema importante. Y como ustedes verán, queridas esferas, queridos esferos, pues depende de cómo se desarrolle la estrategia de vacunación y cómo se pueda contener el desarrollo de la pandemia. Ahora, ya para terminar,
pues para los que nos gusta el fútbol, igualmente el año pasado se tenía que haber... Córreme, cabrón. No. Ahorita nos despedimos bien. Nada más. Ahorita te dame un despedimos bien, minutito. güey. Sí, claro. En el 2020 también se tuvo que haber llevado a cabo la Eurocopa, ¿no? Que es como esta especie de mundial entre europeos. En realidad es muy buen fútbol. Se juega un fútbol muy chido. Dicen que es un mundial, nada más que le faltan Brasil y Argentina. Yo diría que Brasil, Argentina y algún par de equipos más que sean buenos. México, güey, por supuesto. Y México. Ya no es mundial, güey. Y ya sería prácticamente un mundial, ¿no? Pero bueno, también nos la deben. Nos quedamos con ganas en el 2020, justo en el peor momento de la pandemia, que fue en el verano del 2020. Pues ahí se tenían que haber celebrado estas dos competencias, ¿no? Tanto los Juegos Olímpicos como la extraordinaria Eurocopa. Oye, también bueno, la Copa aquí- América en ese momento, en ese espacio. Sí, pero es que esa se celebró en 2019. Ajá, y Entonces se va no a sé celebrar si en hoy junio. que... Sí, está programada. Ah, sí, ya también. Está programada, Bueno. está programada. Entonces va a haber fútbol para empacharse y además ya regresa la Champions en unos días. Así que bueno, nos vamos a empachar de fútbol. Y otra vez, aquí dependerá si se realiza o no la Eurocopa y la Copa América. Bueno, pues dependerá, por un lado, de los intereses económicos que aprietan, que empujan para que sí se lleve a cabo estos temas deportivos. Y por otro lado, pues las autoridades y las delegaciones de salud y las instituciones de cada país, pues diciendo, oigan, no, espérenos tantito, ¿no? Porque nos van a saturar los hospitales otra vez. En fin, es un pleito, como podemos ver, efectivamente marcado por el desarrollo de la pandemia, por el desarrollo de todos estos temas que estamos viviendo. Y bueno, pues así, esta es la agenda del 2021, esta es la agenda de lo que nos espera en los próximos meses. Algunos de estos temas los vamos a estar tratando en futuros programas, otros probablemente ya no, porque ya los hemos ido tratando, hemos ido desmenuzando algunas cosillas a lo largo de estas temporadas. Y bueno, pues quiero preguntarle a mis compañeros si tienen algo más que agregar, algo que se me haya quedado fuera del tintero. No se preocupen Dime, por Ale. nosotros. A ver, Mario ya es población de alto riesgo, entonces se va a vacunar primero. Pepe y yo vamos en segundo lugar, pero vamos Somos mucho millennials. antes que muchos de ustedes. Entonces, Ok. no tengan preocupación por nuestro futuro en la pandemia. Y bueno, pues así con este mensaje esperanzador, nos despedimos. Hemos llegado al fin de este primer capítulo de la nueva temporada. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y les recordamos rápidamente, antes de pasar a retirarnos, que pueden estar en contacto con nosotros a través de la cuenta de correo electrónico esferasaparte@gmail.com. Ya sabrán que estamos estrenando lugar en internet para estar en contacto con ustedes. Es nuestro blog de WordPress, esferasaparte wordpress.wordpress.com. Correcto. Perfecto. Y además estamos estrenando, además de escuchar este y el resto de los programas, sobre todo los que hicimos en la temporada número 1, poder escucharlos en Spotify, iTunes, Himalaya. Además, estamos estrenando nuestro canal de YouTube. También pueden ya encontrarnos allí, pueden encontrar los audios. Los iremos subiendo poco a poco, pero allí van a estar disponibles las 2 temporadas. Sin más por el momento, les agradecemos. Le agradezco a Mario Morales Becerra. Marito, muchas gracias por venir. No, hombre, yo encantado de estar aquí con ustedes y con nuestros Nos- Spherelivers. Nos vemos en una próxima emisión, ¿sale? Simón. Ale, igualmente muchas gracias por venir, por acompañarnos. Un abrazo virtual. Gracias, Espero estamos Livers. en contacto para la siguiente emisión, ¿no? Listo. Perfecto, y sobre todo muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por volver con nosotros. Bienvenidos a una nueva temporada. Nos vemos hasta la próxima. Por lo pronto descansen y pásenla muy bien. Hasta entonces. ¡Adiós! Hasta luego. Bye bye. Mándalos por un tubo, no tengas miedo. Build that wall.
no tengas miedo. Build that wall. Mándalos por un tubo. Build that wall. Build that wall. En este mismo lugar huele a azufre todavía. We have some bad hombres here and we're going to get them out. Huele a azufre, pero Dios está con nosotros.